Georgia es una nación rica en historia y cultura. Sin embargo, al igual que muchas otras sociedades, enfrenta problemas relacionados con el trato y los derechos de su comunidad LGBT o lesbianas, gays, bisexuales y transgénero, y también las minorías raciales. Este vídeo te proporcionará un análisis de los desafíos y problemas actuales que enfrenta la comunidad aquí en Georgia y las minorías raciales también en el país, incorporando aspectos históricos y culturales. ¡Vamos allá! Aspectos históricos e influencias culturales en la comunidad LGBT. Georgia tiene una estructura social bastante conservadora, profundamente influenciada por la Iglesia Ortodoxa georgiana. Históricamente, la influencia de la Iglesia ha desempeñado un papel bastante significativo en la formación de actitudes hacia la homosexualidad. Durante el régimen soviético, la homosexualidad fue criminalizada y este legado ha tenido un impacto bastante duradero en la percepción de la sociedad hacia las personas LGBT. Además, la sociedad georgiana tiene valores bastante tradicionales arraigados que enfatizan la importancia de la familia y la procreación. Las identidades no heteronormativas desafían estas normas tradicionales, lo que a menudo conduce a la discriminación y a la marginalización dentro de la sociedad. A pesar de los valores tradicionales, la globalización ha traído consigo la exposición a actitudes más progresistas hacia los derechos de la comunidad. Esto ha creado una tensión entre los valores tradicionales y las normas sociales en evolución. Derechos LGBT y la ley en Georgia. Las personas LGBT en Georgia enfrentan desafíos significativos casi a diario. Georgia es un país de los pocos países de la antigua Unión Soviética que prohíbe directamente la discriminación contra todas las personas LGBT en la legislación, ya sea laboral o de otro tipo. De hecho, desde 2012, la ley georgiana considera los delitos cometidos por motivos de orientación sexual o identidad de género como un agravante en el enjuiciamiento. La prohibición legislativa de la discriminación se ha promulgado como parte de los esfuerzos del gobierno para acercar a la Unión Europea y hacer que el historial de derechos humanos del país esté en línea con las demandas de la integración europea y euroatlántica de Georgia. A pesar de esto, la homosexualidad aún se considera una desviación importante de los valores cristianos ortodoxos altamente tradicionales predominantes en el país, donde las discusiones públicas sobre la sexualidad en general suelen ser vistas de una manera muy negativa. En consecuencia, los homosexuales suelen ser objeto de abusos y violencia física, a menudo alentados activamente por líderes religiosos. Los eventos LGBT enfrentan regularmente una oposición significativa y a menudo se cancelan ante la violencia. Los activistas de derecho LGBT no pueden llevar a cabo sus eventos debido a la violenta oposición en los años 2012, 2013, 2021 y 2023, el presente año. Según el estudio del Programa Internacional de Encuestas Sociales, ISIP, de 2021, el 84% del público georgiano considera que las relaciones sexuales entre dos adultos del mismo sexo siempre son incorrectas, lo cual es el puntuaje más alto de Europa. Ley contra la discriminación. Georgia ha promulgado leyes contra la discriminación que brindan un cierto nivel de protección contra esta discriminación por orientación sexual e identidad de género. El 2 de mayo de 2014, el Parlamento georgiano aprobó la ley, la cual tiene como objetivo eliminar todas las formas de discriminación y garantizar los derechos iguales de todas las personas físicas y jurídicas de conformidad con la legislación de Georgia, independientemente de su raza, idioma, sexo, edad, cercanía, origen, lugar de nacimiento o residencia, propiedad o estatus social, religión o creencia, orientación sexual, entre otras. Libertad de expresión. En general, Georgia defiende la libertad de expresión, pero ha habido incidentes de censura y amenazas contra la comunidad LGBT y sus seguidores. Los eventos del orgullo y las manifestaciones de derechos de la comunidad han enfrentado oposición y ocasionalmente violencia. Los eventos LGBT fueron violentamente cancelados en los años 2012, 2013, 2021 y 2023, como decía anteriormente. Igualdad matrimonial. Aunque ser miembro de la comunidad LGBT es legal en Georgia,
Georgia no reconoce legalmente el matrimonio entre personas del mismo sexo, ni tampoco proporciona reconocimiento legal para parejas del mismo sexo. Estadísticas. Un estudio sobre la discriminación entre las personas LGBT en Georgia, publicado en 2012 por el Grupo de Apoyo a las Iniciativas de Mujeres, o WISC por sus siglas en inglés, reveló que el 32% de los encuestados había experimentado violencia física al menos una vez y el 89,93% había experimentado violencia psicológica. En promedio, entre los 134 encuestados que habían experimentado violencia psicológica, el 73,3% habían sido víctimas 3 o más veces, el 13,43% lo había experimentado 2 veces y el 13,43% también solo una vez. Los 6 encuestados del grupo de edad de 16 a 18 años admitieron que en la escuela a menudo habían sido víctimas de acoso. Entre los 48 encuestados que habían sido víctimas de violencia física, el 73% nunca lo habían denunciado a la policía. Entre las razones por no denunciar a la policía se mencionó, en primer lugar, ineficacia, el miedo al trato homofóbico y la falta de seriedad con la que la policía trató el asunto. Entre aquellos que habían denunciado a la policía, concretamente el 46,15%, estaba insatisfecho con esta decisión, ya que experimentaron una reacción homofóbica por parte de la policía. El 30% admitió que la policía actuó de manera amistosa, mientras que el 23% afirmó que fueron tratados de manera neutral. En una encuesta del National Demographic Institute, o NDI, a mediados de 2018, al menos hubo un pequeño aumento del 2% en los defensores de los derechos LGBT. En general, el 23% de los encuestados consideró importante la desigualdad de género, con el 26% al menos neutral. Sin embargo, el 44% de los encuestados se opuso claramente a la importancia de los derechos de las personas LGBT. Las discusiones sobre la aceptación LGBT a menudo se enmarcan en términos de la aspiración de Georgia de unirse algún día a la Unión Europea. Si bien más del 80% de los georgianos apoyan la adhesión a la Unión Europea, gran parte de la población es socialmente conservadora y muy religiosa. El 84% del público georgiano considera que las relaciones sexuales entre dos adultos del mismo sexo siempre son incorrectas, lo cual hace presumir que Georgia es el país más homofóbico de toda Europa hasta la fecha. Racismo. El racismo, al igual que en muchas partes del mundo, es un tema complejo y delicado en Georgia, incluida en su capital, Tbilisi. Georgia es un país diverso con una larga historia y sus actitudes hacia la raza y la etnia han ido evolucionando con el tiempo. En Georgia, al igual que en muchos países, se han reportado casos de discriminación racial y xenofobia. Los grupos étnicos no georgianos, incluidas las personas de ascendencia africana, a veces han enfrentado prejuicios y discriminación. Las personas negras que viven en Georgia a menudo se quejan de las diferentes formas de racismo que enfrentan a diario. La agresión hacia ellos no solo está relacionada con el creciente número de grupos de extrema derecha en Tbilisi, sino también con actitudes más amplias en la sociedad. El racismo rara vez atrae la atención de los medios en Georgia y las políticas estatales ineficaces a menudo facilitan la discriminación contra las personas negras en el país, en lugar de prevenirla. Tbilisi, que es la capital de Georgia y es a la vez la ciudad y la parte más diversa del país, es donde estos problemas pueden ser más pronunciados debido a su naturaleza multicultural. Desafíos y problemas actuales. Georgia es un país relativamente homogéneo étnicamente hablando, con la mayoría de la población siendo de etnia georgiana, y esta diversidad limitada a veces puede resultar en una falta de exposición a personas de diferentes orígenes raciales y étnicos, lo que lleva a ciertos estereotipos. Algunas personas de ascendencia africana y otros grupos minoritarios suelen informar de actitudes discriminatorias en su contra. Protecciones legales. La discriminación, como los crímenes de odio y la violencia contra las comunidades mencionadas anteriormente, a menudo quedan bastante impunes debido a las lagunas en la legislación y su aplicabilidad. Enfrentan un estigma social generalizado y de discriminación. Este estigma afecta a la salud mental, al acceso a la atención médica, pudiendo ser incluso marginadas por sus familias y enfrentarse a prejuicios en el lugar del trabajo y experimentar también exclusión social. Se han informado de crímenes de odio y violencia contra personas LGBT en Georgia, y estos incidentes van desde acoso verbal hasta agresiones físicas, y a menudo no se denuncian debido al miedo y al estigma social. Georgia no ha legalizado el matrimonio entre personas del mismo sexo ni tampoco uniones civiles, lo que deja a las
las parejas del mismo sexo sin ningún tipo de reconocimiento legal y beneficios relacionados. Además, faltan leyes integrales contra la discriminación que protejan a las personas LGBT en diferentes áreas. Georgia está influenciada por valores conservadores, incluidos los de la Iglesia Ortodoxa georgiana, y estos valores tradicionales pueden conducir a prejuicios y discriminación societal contra personas LGBT. Incluso cuando existen leyes contra la discriminación, la aplicación puede ser bastante inconsistente. Esto puede deberse a la falta de conciencia entre los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, pero también recursos limitados u otros factores. La xenofobia y actitudes negativas hacia grupos minoritarios, incluidas personas de ascendencia africana, siguen siendo un desafío. Estas actitudes pueden contribuir al racismo cotidiano y a la discriminación. A pesar de ello, los socios internacionales de Georgia, incluidas organizaciones de derechos humanos y gobiernos extranjeros, tienen un papel de abogar y apoyar esfuerzos para abordar el racismo en el país. Conclusión. La situación de la comunidad LGBT y el racismo en Georgia es un problema bastante multifacético, arraigado profundamente en la historia, la cultura y la dinámica social de este país. Aunque ambos desafíos persisten, hay razones para ser optimistas con cautela respecto al futuro en Georgia en este asunto. Las expectativas para el futuro incluyen el potencial de reformas legales que protegen los derechos de grupos marginados, también un aumento en la conciencia y la aceptación impulsado por las generaciones más jóvenes, la continuación del activismo por parte de las organizaciones de sociedad civil y la influencia de estándares y asociaciones globales. El papel de la Iglesia Ortodoxa georgiana y los medios de comunicación en la formación de actitudes seguirá siendo completamente influyente. Es crucial reconocer que el cambio social a menudo es gradual y que la resistencia al cambio puede persistir. El futuro de estos problemas en Georgia puede depender de los esfuerzos colectivos de diferentes actores, incluyendo el gobierno, activistas, instituciones religiosas y en general la comunidad internacional. Mientras Georgia enfrenta las complejidades de estos desafíos, la esperanza es que avance hacia una sociedad más inclusiva, equitativa y aceptante, donde se respeten y protejan los derechos y la dignidad de todas las personas, independientemente de su orientación sexual o etnia. El camino hacia este futuro puede ser desafiante, pero sigue siendo un esfuerzo noble y necesario para el mejoramiento de la sociedad georgiana en todo el conjunto. Tanto si eres una persona de la comunidad LGBT o de una minoría racial y estás viendo este vídeo y te sientes identificado y querías venir a Georgia a residir, a pagar tus impuestos o a montar tu negocio, contáctanos porque con gusto te ayudaremos a resolver todas tus dudas en este sentido. Muchas gracias por ver el vídeo y hasta la próxima.